Bien, ¿pueden ver? Sí se ve, doctor. Perfecto. Bien, vamos entonces a empezar con la clase. La primera clase es incontinencia urinaria de esfuerzo femenina. Yo soy el doctor Manuel Delgado, urólogo. Estoy a cargo de la unidad de urología ginecológica, también llamada urología femenina, del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Está un poco lento el sistema, no sé qué pasa. Ahí está. Bien. Este es el índice. Vamos a hablar de la definición, prevalencia. Vamos a hablar de la teoría integral de la continencia, factores de riesgo, la historia clínica, examen físico y los exámenes auxiliares y finalmente de la cirugía. Bien, la incontinencia urinaria de esfuerzo se define por la ICS, la Sociedad Internacional de Continencia, como aquella pérdida involuntaria de orina, obviamente al esfuerzo, que se demuestre en forma objetiva y que constituye un problema social e higiénico para la paciente, afectando la calidad de vida de esta. Esta es la definición más aceptada dentro del mundo de la urología y de la continencia. La prevalencia media aproximada es de 20 a 30% en forma general de la incontinencia urinaria, hasta un 40% en personas de mediana edad y hasta un 50% en personas de edad avanzada. A su vez, la incidencia de la incontinencia urinaria aumenta linealmente con la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que a más edad, más incontinencia. Vamos a conocer ahora la teoría integral de la continencia, que es la teoría actualmente más aceptada en el mundo, que trata de explicar todo lo que sucede en el tema de incontinencia urinaria, disfunciones miccionales y prolapsos inclusive de órganos del piso pélvico. Yo recuerdo que antes existía la teoría de gradiente de presiones, luego fue reemplazada por la teoría del ángulo del cuello de la vejiga, que dicho sea de paso fue la teoría que a mí me enseñaron cuando era estudiante de medicina. Y después en el año 1996-97 se publica la teoría integral de la continencia y esto genera una revolución en la fisiopatología de todo lo que es el piso pélvico. Esta teoría fue publicada por dos ginecólogos, un australiano y un alemán al mismo tiempo, Petrons y Unsen. Y considera básicamente esta teoría integral de la continencia, que tanto la incontinencia al esfuerzo, la urgencia miccional y las alteraciones del vaciado de la vejiga, o sea, de la micción, se presentan por alteraciones sucedidas en los elementos del soporte de la uretra, es decir, en los ligamentos y en los músculos del piso pélvico. Entonces, esta es una teoría básicamente anatómica, ¿no? Acá no hay presiones, acá no hay ángulos tampoco. Acá básicamente hay anatomía, ligamentos y músculos de piso pélvico que dan un soporte a la uretra media. Entonces tenemos que conocer ahora los principales ligamentos que ejercen una función dinámica en el piso pélvico ligados a la incontinencia urinaria. Y tenemos que conocer tres ligamentos, dos ligamentos anteriores y uno posterior. Ligamentos anteriores tenemos acá en amarillo, pubouretrales, ligamentos pubouretrales. Y aquí abajo en anaranjado, UP, ligamentos uretropélvicos. Ambos discurren por debajo del tercio medio de la uretra. ¿Okay? Y también tenemos que conocer a un ligamento posterior, que es el ligamento útero-sacro. Cuello del útero sacro. Esta imagen es una actualización de la teoría integral de la continencia publicada en el año 2010. Y en el esquema superior dice que la vagina es suspendida desde arriba, como si fuera un puente, a través de los ligamentos por encima y de los músculos por abajo. Entonces, es con esta imagen, es con esta analogía que nosotros finalmente logramos entender al 100% cómo funcionan los ligamentos acá,
La vagina es como si fuera todo un puente. Las cuerdas son los ligamentos y la base son los músculos, las fascies. En la imagen de abajo, este es un corte lateral de una mujer en posición parada. Vemos acá 4 ligamentos. Los 2 ligamentos anteriores que yo ya les expliqué, pubouretral y uretropélvico. Uno posterior, que es el ligamento útero-sacro, y uno lateral, que es el ligamento cardinal. ¿Ok? Entonces acá tenemos 4 ligamentos. En la parte inferior en rojo tienen al cuerpo perineal, que sostiene a todos los órganos desde abajo. Y lo importante de acá es que vean que tanto fascia vésico-vaginal como fascia recto-vaginal y los ligamentos anteriores, posterior y lateral confluyen en un solo punto. ¿En dónde? En el cervix del útero, alrededor del cuello del útero, conformando el anillo pericervical. Por eso es que el cuello, la conservación del cuello del útero es un soporte básico, elemental, en todo lo que es sostén y ubicación, correcta ubicación de los órganos del piso pélvico. Por eso es que la uroginecología actual está proscrita la esterectomía, salvo sea por cáncer, más no por prolapsos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la incontinencia urinaria al esfuerzo? Uno, la edad. Ya vimos, a más edad, más incontinencia. Dos y tres, número de embarazos y partos vaginales. Estos son factores de riesgo significativos. ¿Por qué? Porque sí tienen una significancia predominante para los pacientes. Como todos ustedes saben, en el embarazo se produce una hiperdistensión y una hiperlaxitud, tanto de los músculos de la pared abdominal como los músculos del piso pélvico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está preparando, obviamente, todo el espacio para albergar al contenido, al producto, al feto, al bebé. El parto vaginal. El parto vaginal se considera un trauma pélvico en uroginecología. Recordar, la vagina es un órgano virtual colapsado en su estado basal, está colapsado. Cuando se produce el parto vaginal, recién se hace como órgano real y obviamente tiene que bajar la cabeza del bebé. Tiene unos 35 centímetros de diámetro aproximadamente y está demostrado con biopsias pre y postparto que hay ruptura de fibras colágenas, fibras elásticas, fibras musculares. Entonces, hay daño en el conducto vaginal, en las paredes vaginales, en los músculos y ligamentos. Entonces, por eso que se considera el parto vaginal un trauma pélvico. La diabetes es un factor de riesgo importante, sí. La sustitución de estrógenos de forma local y el índice de masa corporal son factores de riesgo que se pueden modificar. ¿Por qué? Porque si viene una paciente con atrofia vaginal, tú la puedes recuperar indicándole estrógenos vaginales locales. Si viene una paciente con sobrepeso u obesidad, tú la puedes recuperar, ¿no? Dándole un programa de baja de peso, explicándole que la obesidad es un factor de riesgo importante para la incontinencia de esfuerzo. Es algo que sí se puede modificar. El tabaco, la dieta, la depresión, las infecciones urinarias y los ejercicios actualmente no son factores de riesgo comprobados. ¿Cómo se hace una historia clínica para incontinencia de esfuerzo? Obviamente hay que preguntar las características de la pérdida de orina. Básicamente preguntar si es pérdida de orina al esfuerzo o si es pérdida de orina con urgencia. Y dándole ejemplos, ¿no? Señor, usted pierde orina al esfuerzo, a la tos, al cargar peso, o usted pierde orina cuando está yendo corriendo al baño. Y justo antes de entrar al baño ahí se le escapa. Una cosa es esfuerzo y otra cosa es urgencia. Siempre dar ejemplos. Y a veces algunos pacientes nos dicen, doctor, dicen ambas ocasiones, en todo momento, con esfuerzo o con urgencia. Perfecto. Entonces ya tenemos el diagnóstico de incontinencia urinaria mixta. Recordar que tenemos dos tipos de incontinencia, la de esfuerzo, la de urgencia, y la tercera es la mixta, ¿no? Que es la combinación de las dos antes mencionadas. Hay que preguntar por la duración, ¿no? Si es hace 1 año, 2 años, 5 años, 20 años,
la frecuencia y la intensidad de la pérdida, cuántas veces pierde orina al día, si usa o no pañitos, ¿no? Para la pérdida de orina, si hay o no nicturia. ¿Qué cosa es nicturia? Nicturia es la pérdida, perdón, es la frecuencia de más de una vez de orinar en la noche entre que te acuestas y que te levantas. Lo normal es de 0 a 1 vez. También hay que preguntar si hay pérdida de orina durante el acto sexual. Hay que preguntar si esta paciente es menopáusica o no, si es operada en la pelvis, si es sometida a otros tratamientos, pero ha sido sometido a otros tratamientos previos. Hay que ver si afecta o no la calidad de vida, para eso hay unos cuestionarios. Hay que ver si hay sangrado, preguntar si hubo algún momento de hematuria, sangrado en la orina, si tiene infección urinaria recurrente o vaginitis recurrente, y todo esto se debe complementar de acuerdo a la queja principal de la paciente. Dentro del examen físico, lo que hay que hacer en realidad es un examen ginecológico. Evaluar el trofismo de la pared vaginal, presencia si hay o no de vaginitis, ver si hay o no prolapsos, eh, prolapso anterior, medio, posterior, pero lo más importante es la prueba de esfuerzo, el test de esfuerzo, que se hace muy fácil en consultorio. Paciente echada en camilla, en posición ginecológica, con vejiga llena, se le pide toser o hacer alguna maniobra de Valsalva para objetivar la pérdida de orina. Y se considera positivo si pierde. Acá tenemos una foto. La paciente está en posición ginecológica en la consulta con una mano. Levantamos y abrimos los labios mayores y menores. Vemos el meato uretral y le pedimos a la paciente que tosa, ¿no? Que tosa primero despacio y luego que tosa fuerte. Entonces, si la paciente vemos que pierde orina, el test de esfuerzo es positivo. Si la paciente no pierde orina, el test de esfuerzo es negativo. Urodinamia. La urodinamia es un estudio funcional de la vejiga y del esfínter urinario, o sea, de la vía urinaria inferior. Y se le indica básicamente pacientes con recidiva o eh, persistencia de síntomas atípicos. También en pacientes operadas en la pelvis previamente, pacientes que hayan sido sometidas a radioterapia, a pacientes con síntomas de urgencia, tiene indicación de urinamia o disfunción miccional. ¿Qué cosa es disfunción miccional? La disfunción miccional es cualquier alteración de la micción, en el sentido de, doctor, o cada vez que orino, tengo que regresar al minuto, a los 2 minutos a seguir orinando. Doctor, pujo para orinar. Doctor, orino con chorro entrecortado. Doctor, me demoro mucho tiempo para terminar de la micción, 2, 3, 5 minutos para terminar de orinar. Doctor, me quedo con sensación de vaciado incompleto, tenesmo. Todas esas cosas se llaman disfunción miccional. En el único grupo de pacientes con incontinencia de esfuerzo que puedes dejar de hacer urinamia es en la incontinencia de esfuerzo pura. ¿Qué significa eso? Es la paciente que, a pesar que tú le haces un buen interrogatorio, una buena análisis, la paciente solo tiene un síntoma. ¿Cuál es? Pérdida de orina del esfuerzo. No tiene infección, no tiene vaginitis, no tiene prolapso, no tiene disfunción misional, no tiene urgencia. Y la verdad son las menos, las pocas. Menos del 20% de pacientes con incontinencia de esfuerzo tienen incontinencia de esfuerzo pura, aislada. Entonces, por eso que la gran mayoría de pacientes nosotros les sometemos a urodinamia, porque la gran mayoría tiene síntomas anexos. Hecha la urodinamia, tenemos cuatro tipos tiene una clasificación con 4 tipos de incontinencia urodinámica de esfuerzo. Tipo 0, 1, 2 y 3. La tipo 0 es la paciente que le hacemos la urodinamia y no se representa pues la pérdida de orina. No pierde durante el estudio. O sea, no significa que no tenga. Significa simplemente que no se demostró durante el estudio. Podría ser que esté mostrando una paciente con incontinencia urinaria de esfuerzo leve, pues, ¿no?
La incontinencia tipo 1 es la paciente que pierde orina con una presión de pérdida mayor a 90 centímetros de agua. La incontinencia tipo 2 es la paciente que pierde orina con presiones entre 60 y 90 centímetros de agua. Y la tipo 3 es la paciente que pierde orina con presiones menores a 60 centímetros de agua. La incontinencia tipo 1 y tipo 3 tienen nombre propio. La tipo 1 se llama hipermovilidad uretral y la tipo 3 se llama insuficiencia uretral intrínseca. Estos nombres propios son importantes porque a veces cuando presentamos casos clínicos o hacemos charlas, sobre todo en el extranjero, las presentan a los casos como con sus nombres propios, ¿no? Paciente, 70 años, con hipermovilidad uretral, sometida a un SLIN, eso es algo que tenemos que saber. Acuérdese, tipo 1 mayor a 90 centímetros de agua, tipo 3 menor a 60 centímetros de agua y tipo 2 entre 60 a 90 centímetros de agua. Lo que hace la urodinamia es evaluar el punto de presión de pérdida. ¿Con qué presión en centímetros de agua pierde orina mi paciente? Entonces, esta es una clasificación objetiva que le pone un número de presión de pérdida a nuestras pacientes, a la incontinencia urinaria de nuestras pacientes. Ya que tenemos una gráfica, lo que ustedes tienen que ver en incontinencia de fuerza es básicamente la línea verde o celeste, la presión vesical abdominal. Si se dan cuenta, son líneas casi iguales. Cuando un estudio está bien calibrado, estas presiones suelen ser iguales. Miren, cuando en la línea puntada que yo marco tos, como bruscamente se eleva el abdominal y vesical, obviamente por la tos, y vean en rojo arriba, acá, están viendo mi cursor, en rojo hay un pequeño pico, pequeño, esta es la pérdida de orina. Entonces, el punto de presión de pérdida es este. Seguimos avanzando, seguimos llenando la vejiga, se le vuelve a perguetosa y mire cómo pierde orina la paciente. Y acá tenemos un flujo de emisión normal en forma de campana, acampanada. Tenemos el diagnóstico de incontinencia urinaria de esfuerzo. Este es tipo 1, mayor a 90 centímetros de agua. ¿Hay fichas de evaluación y cuestionarios de calidad de vida? Sí, se usan más sobre todo para hacer trabajos de investigación. ¿Cómo hacemos una evaluación final? Pues obviamente hay que analizar críticamente todos los elementos de tanto del examen físico como de la historia clínica. Normalmente a todos los pacientes deberíamos indicarle rehabilitación de piso pélvico, es decir, fisioterapia. ¿Ok? Eh, por lo menos son 3 meses. Así tenga de inicio la indicación quirúrgica, una paciente debería recibir rehabilitación del piso pélvico. ¿Por qué? Porque además se ha demostrado que sí hay mejora significativa en la tasa de curación de incontinencia cuando a una paciente antes de operarla ha recibido fisioterapia de piso pélvico. Vamos a hablar entonces ahora de la cirugía. Clásicamente, históricamente, había cirugía de Kelly Kennedy, que era una aplicatura de la fascia pubocervical nada más, cirugía de Marshall Marchetti, la cirugía de Burch y el Sling autólogo de abordaje combinado. Todo esto cambió por los slings, sling retropúbico, que fue el primero que se publicó, el TBT, el sling transobturador y el mini sling. Vamos a hablar uno por uno de ellos. Como yo les dije, tienen el ligamento puboretral como el elemento de sostén de la uretra media, el ligamento uretropélvico también, y el sling TBT o retropúbico, que lo ven ahorita ustedes acá en amarillo, en esta foto de resonancia magnética, ahí es donde le da el soporte al tercio medio de la uretra. Y en cambio, el sling TOT o transobturatriz en realidad es un sling horizontal y que lo que va a hacer le va a dar un soporte en el eje horizontal. Recordar entonces el sling TOT reemplaza al ligamento uretropélvico y el sling TBT reemplaza al ligamento pubo uretral.
Entonces, finalmente los sling, algunos autores dicen que son prótesis. ¿Por qué? Porque finalmente reemplazan a los ligamentos. Los sling son sling sintéticos, son cabestrillos, son cintas de polipropilene macroporo tipo 1. Son algo así como las mallas de hernia, pero estas cintas de incontinencia en realidad son mucho más elásticas y son de poros mucho, mucho más grandes para que luego la vagina no lo rechace, no lo elimine a través de la pared vaginal. Entonces acá la cirugía paso a paso del sling TVT. Empieza siempre por una incisión por vía vaginal de 2 centímetros debajo del tercio medio de la uretra, se diseca hacia arriba, hacia retropubis, ¿no? Detrás del pubis, y luego se pasan unas agujas a 2 centímetros laterales a la línea media, y luego la aguja, como se ven acá abajo en la imagen, pasa por detrás del pubis y aparece por el lugar de nuestra incisión. Luego que pase la aguja, enhebramos la cinta de incontinencia y la colocamos, la subimos. Y la idea es, como ven ustedes acá en la foto, es que quede en el eje vertical. Nosotros siempre se debe de poner una tijera, una pinza entre la cinta y la uretra. ¿Para qué? Para que justamente no produzca obstrucción. La cinta lo que tiene que quedar es, entre comillas, floja. No es la idea subir, elevar la uretra, no es la idea cerrar la uretra. La idea es simplemente darle un soporte. Tampoco se ponen puntos fijando la uretra, simplemente se le coloca debajo, colocando siempre un tope entre la uretra y la cinta, que en este caso puede ser una tijera o puede ser una pinza. Luego apareció 4 años después, en el 2001, un ginecólogo francés que publicó el sling TOT, transobturatriz. Con esta técnica evitamos el retius, ya no era necesario hacer cistoscopía. Con la técnica anterior, el sling retropúbico, tenemos que hacer cistoscopía para ver si se perforó o no la vejiga, porque las agujas, la verdad, pasan muy cerca de la vejiga. Con esa técnica del TOT o transobturatriz hay menos síntomas irritativos, menos retención urinaria y es ideal en operadas por vía suprapúbica. Entonces, acá viene una foto de esta maqueta, cómo pasa la aguja, ¿no? Por la parte medial del agujero obturatriz. Son agujas semicirculares o en algunos casos son helicoidales. Y la idea es que, así como el electropúbico, la operación empieza con una incisión en tercio medio debajo del tercio medio de la uretra por vía vaginal. En este caso ya se diseca hacia ambos lados, ya no hacia detrás del pubis, sino hacia los costados, hacia el agujero obturatriz. Luego se pasa la aguja por la vía inguinal, sale por la vía vaginal, enhebramos la cinta y, como ven ustedes acá en la foto de la derecha, se coloca en este caso una tijera, ¿no es cierto?, entre la cinta y la uretra que está detrás de la tijera, porque la idea es simplemente darle un soporte a la uretra, no es ajustar ni levantar la uretra. Años después aparecen los mini sling, las mini cintas de incontinencia, que lo que hace es básicamente hacer lo mismo, pero solo con una incisión. La operación empieza por la incisión por vía vaginal, hay un arpón, se enhebra la cinta de un costado al otro y se perfora con este arpón hacia la fascia del músculo obturador interno. Se queda anclado porque, si ustedes ven, ambos extremos de la cinta tienen estos arpones, ¿no? Que son unos sistemas de fijación tisular. Entonces la idea justamente es esto, ¿no? Que le den sostén y soporte. Es una cirugía muy rápida, menos de 10 minutos, puede hacer con sedación y anestesia local y el paciente puede salir de alta el mismo día. Complicaciones. Como toda técnica quirúrgica, pues tiene que tener su porcentaje de complicaciones. La verdad es bien bajo, es aproximadamente el 8%. Puede haber erosión de la uretra, infección, demasiado ajuste, urgencia, frecuencia, dolor, poco ajuste. En el sling retropúbico,
Lo que puede haber es perforación de vejiga, uretra, vasos e intestino, si es que, por ejemplo, estamos operando a una paciente con peritonitis, en el cual hay muchas adherencias del intestino hacia el abdomen y ha pasado que puede haber inclusive perforación de intestino. Puede haber, en el caso del TOT, puede haber una perforación del ángulo vaginal por la rama obturatriz lateral. Se puede abrir la incisión de la vagina o puede haber una disminución de sensibilidad del clítoris. ¿Cuáles son los resultados de curación o de seco mejoría para estas pacientes con estas técnicas quirúrgicas de los slings? El ELIN TBT o retropúbico tiene a 5 años un 88% de éxito. El TOT a 5 años tiene 84% de éxito. El mini ELIN a corto plazo es muy bueno, 84% a 3 años. El sling más usado en el mundo es Sling TOT. ¿Por qué? Porque es muy fácil de colocar, mínima complicaciones y buenos resultados a corto plazo. El segundo sling más colocado en el mundo es el Sling TVT, que es el que más se pone en centros mundiales referenciales de incontinencia. ¿Por qué? Porque dura mucho más tiempo. A 10 años, en el seguimiento de 10 años, el Sling TVT ha conservado su tasa de éxito. El Mindilen lamentablemente no ha tenido mucha, no se ha popularizado mucho entre los urólogos y ginecólogos, coloca muy, muy poco, la verdad, no ha tenido la acogida que algunos autores esperaban. Entonces, tenemos varios tipos de incontinencia y tenemos varios tipos de sling. Entonces, la pregunta es que se deben estar haciendo cuál sling para cuál paciente. El sling TOT se indica para pacientes con incontinencia forzosa tipo 1 y tipo 2. El Sling TVT o retropúbico para incontinencias tipo 3, para pacientes con incontinencias recidivadas, para pacientes obesas y para pacientes jóvenes, ¿no? Recuerda que los jóvenes pues, tienen una esperanza de vida mayor a 10 años. Existen en el mercado ya slings reajustables, sí. Es lo ideal si tienen pacientes complejas, difíciles. Y también los mini sling, como finalmente es un mini TOT, se indica incontinencia tipo 1 y tipo 2. Bien, acá terminamos con la clase de incontinencia de esfuerzo. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Creo que no, doctor, todo ha quedado claro hasta ahora. Sí, hasta ahora. A ver. Muy bien, ¿cuántos estamos ahora? 13. O sea, hay 12. Está bien, muy bien. Bien, entonces vamos con la siguiente clase. En vista que todo ha quedado claro, vamos a hablar ahora de cistitis intersticial. Me avisan cuando vean, por favor, la imagen. Ya se puede ver. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la cistitis intersticial, también llamada vejiga dolorosa. Vamos a hablar de la definición, de la etiología, epidemiología, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y control. Entonces, la cistitis intersticial es la presencia de dolor, presión o molestias pélvicas relacionadas con la vejiga y acompañadas al menos de otro síntoma urinario, como por ejemplo el deseo persistente de orinar o poliacuria de más de 6 semanas de duración, obviamente en ausencia de infección o de otra causa, como por ejemplo un cálculo de vejiga o un tumor de vejiga, obviamente, ¿no? Entonces, yo siempre les doy una definición más sencilla, más fácil. La cistitis intersticial es aquella vejiga dolorosa que duele
cuando la vejiga está llena, ¿no? Dolor vesical allenado y que calma con el vaciado. Ese es el punto clave para esta definición de cistitis intersticial. La causa no está bien definida, la incidencia tampoco, la prevalencia 19% en europeas. Hay una hipótesis, perdón, de la cascada etiológica del profesor Philip Hanno, publicada hace muchos años, pero que hasta ahora nadie la ha actualizado. Y la verdad que es muy sencilla de explicar. Se cree que hay una agresión pues, en la vejiga, en el epitelio, que esto puede ser por una cistitis bacteriana, por una inflamación neurogénica primaria o por un trauma en la vejiga, o por un desorden autoinmune, o por una disfunción de piso pélvico, o por una sobredistensión vesical. Algunos pacientes llegan con vejiga dolorosa y dicen, doctor, todo empezó cuando un día tuve mudanza, por ejemplo, y tuve que retener la orina voluntariamente hasta que ya sentía que me explotaba y ya recién ahí fui a orinar y me quedé con un dolor que hasta pero no me pasa. ¿Cuándo fue eso? Hace más de 6 semanas. Entonces, hay un grupo de pacientes que tienen esta causa, ¿no? No todos, obviamente, pero es algo que tenemos que identificar. Entonces, esto produjo un daño en la... perdón, produjo un daño en el epitelio de la vejiga, ¿no? Se produjo una pérdida de constituyentes urinarios, de potasio dentro del intersticio, se activan los mastocitos, se libera la histamina, se activa la fibra C, se libera la sustancia P, y entonces acá ya se desencadena el dolor de la vejiga dolorosa. Entonces, esta es una hipótesis, no es una teoría, no hay nada comprobado. Trata de explicar la fisiopatología de la vejiga dolorosa. Cuadro, anamnesis, historia clínica. Pues hay que enfocarse obviamente en los síntomas urinarios, hay que estar pendientes de las alergias, hábitos nocivos como el tabaco, cirugías pélvicas previas, cuáles son los factores exacerbantes, ¿no? Café, alcohol, tabaco, ají, gaseosas, cítricos, y ver cuáles son los síntomas coexistentes. Hay que hacer un examen físico, un examen pélvico y abdominal bajo. Hay que evaluar la fuerza, tono y puntos de sensibilidad de los músculos del piso pélvico, especialmente los puntos sensibles en el recto y en la vagina. El diagnóstico es por exclusión. La vejiga dolorosa se, se descarta, se diagnostica por descarte, ¿no? Hay que ver pues, si es una infección urinaria, pero un urocultivo. Si sospechas de una infección urinaria, un urocultivo. La citoscopía, en el 80% de casos la citoscopía es normal, por eso que está en debate si se hace o no se hace. Solo en menos del 20% de casos vas a encontrar dos hallazgos, o glomerulaciones, que son hemorragias petequiales, o úlceras de Hanner, que son específicas de la vejiga dolorosa. Hay que hacer un diario misional para descartar vejiga hiperactiva. Hay que pedir urodinamia si hay síntomas, si los síntomas misionales así lo ameritan. Hay que hacer una biopsia si es que es necesario. No, básicamente hacemos biopsia cuando estamos sospechando de carcinoma in situ durante la citoscopía. Y la verdad que es una indicación que es operador dependiente, ¿no? Depende del urólogo que la hagas, depende de su criterio. Bien, entonces cuando viene un paciente con dolor vesical, aplicamos el algoritmo de dolor pélvico. Por lo general, estos pacientes llegan siempre a gineco primero, las mujeres llegan a gineco, y luego cuando el ginecólogo ya descarta todo, lo pasa al urólogo, ¿no es cierto? Y luego del urólogo, cuando descartamos alguna patología urológica, lo pasamos a gastro, sexualidad o si no, a rehabilitación de piso pélvico. Como yo les dije, este es un cuadro muy interesante de diagnóstico diferencial. Cuando tú sospechas una patología, tienes que descartarla con sus exámenes y es ahí donde paso a paso vas tú descartando y finalmente si todo te sale negativo, pues tu diagnóstico es síndrome de vejiga dolorosa o cistitis intersticial.
Acá tenemos unas fotos. A la mano izquierda tienen una foto de una citoscopía normal. En medio tienen una imagen de una úlcera de Hanner. Y a la mano derecha tienen una imagen de las glomerulaciones. Las glomerulaciones, recuerden, son hemorragias petequiales. Hecho ya el diagnóstico, la pregunta es, ¿y ahora cuál es el tratamiento? Pues hay 4 líneas de tratamiento y tenemos que ir de menos a más. Línea 1, terapia conservadora, manejo, reducción del estrés, educación al paciente, régimen higiénico dietético, analgésicos y rehabilitación de piso pélvico. Todo esto inclusive se puede combinar, se debe de combinar. No es que o haces uno y luego en la siguiente consulta haces el otro, no lo puedes combinar sin ningún problema. Hasta un 40% de pacientes mejoran mucho con rehabilitación de piso pélvico, lo cual se dice que también forma parte de este dolor pélvico crónico. En la línea 2 tenemos ya fármacos por vía oral, como antidepresivos como la mitriptilina, la cimetidina, hidroxicina, pentosan polisulfato y terapia intravesical, como las instilaciones. Las instilaciones vesicales también tienen un rol importante, como el DMSO, que es el dimetilsulfóxido, la BCG, contratin sulfato, hialuronato de sodio, heparina, lidocaína, todos con porcentajes de éxito bastante discutibles. Otro tratamiento en la línea 2, segunda línea, es la cistoscopía con hidrodistensión vesical bajo anestesia. Lo produce una mejora de menos de 3 meses, pero ayuda en aliviar los síntomas dolorosos. Y si encontramos una úlcera de Hanner, obviamente tenemos que electrofulgurarla. Avanzando a la tercera línea de tratamiento, tenemos la neuromodulación sacra, tenemos la toxina botulínica y los inmunosupresores. En el Perú tenemos neuromodulación y toxina botulínica intradifusor intravesical. Más hacemos toxina botulínica intravesical porque la verdad está más al alcance a la economía del paciente. Con muy buenos resultados, 60-80% de éxito la toxina botulínica. Recordad que tiene 2 mecanismos de acción, disminuye la contracción y produce denervación, ¿no? Mejora la sensibilidad y por ende mejora el dolor. Y la última línea de tratamiento es la cirugía, ¿no? Se puede hacer una cistectomía con o sin derivación urinaria o se puede hacer una ampliación vesical, que es lo que más usamos, es más práctico, menos tiempo operatorio, ya no tienes que hacer una derivación y lo produce resultados muy buenos, muy contundentes. Tenemos experiencia positiva, tenemos una experiencia positiva antes de la pandemia con una paciente joven con una vejiga dolorosa de capacidad de 80 cc, en el cual le hicimos una ampliación y mejoró notable, pero notablemente. Bien, manejo seguimiento. ¿Cómo hacemos el seguimiento de estos pacientes? Pues lo hacemos mensual por 3 meses y luego cada 3 meses y se monitoriza el progreso y preocupación del paciente. Calidad de vida, esta patología afecta la calidad de vida, por supuesto. 30-50% de depresión en las mujeres, afecta la calidad del sueño, disfunción sexual, 67% tienen problemas de deseo sexual por obvias razones. El dolor te inhibe, pues no es cierto, el apetito sexual. Conclusión, hasta ahora no se sabe si bien es un paciente con dolor crónico o es un trastorno inflamatorio en vejiga. Es algo que todavía está en discusión por todas las escuelas de urología. Si se dan cuenta, tenemos una amplia gama de tratamientos, ¿no es cierto? Rehabilitación, dieta, educación al paciente, psicoterapia, fármaco vía oral, instilaciones vesicales, cistoscopía, cauterización, neuromodulación, toxina botulínica y cirugía. En general, no se sabe hasta ahora cuál de todas es la mejor. Uno tiene que ir ofreciendo de menos a más el tratamiento al paciente. Son pacientes que vienen arrastrando dolor a lo largo de los años y están buscando siempre una solución muchas veces rápida e inmediata que no le podemos ofrecer, pero sí de forma escalonada le podemos ofrecer algún tipo de tratamiento. Créame que estas pacientes son un dolor de cabeza, no solo para ellas mismas, sino para sus familias
también para nosotros, porque también nos gustaría, pues, en una consulta curar a los pacientes, pero esta es una patología crónica de larga data. Los pacientes nos van a acompañar muchos meses y años. Yo tengo pacientes de años con esta patología y tengo que estar reevaluando cada cierto tiempo para mejorarles la calidad de vida, pero sí es un problema para ellas mismas, inclusive el dolor vesical. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nada, todo claro, ¿seguros? Me parece que no están atentos, ¿ah? Esa es la impresión que tengo ahorita. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Quiénes son los de mi grupo? ¿Quiénes son mis dos alumnos? Yo, doctor Santiago Escriba. Santiago Escriba. ¿Y la chica quién es? ¿La doctora? Shirley. ¿Dónde está Chile? Chile García. ¿Todo claro, Santiago? Doctor, entonces, para diagnosticar básicamente esta cistitis intersticial, ¿es solo por exclusión o podemos definirlo como clínico? En realidad tienes que pedir exámenes para descartar otras patologías. Y este cuadro es muy importante. O sea, de arranque a la primera consulta en una paciente nueva es difícil diagnosticarlo, salvo, y a mí me pasa muy frecuente, lamentablemente me he convertido yo en médico de segunda o tercera opinión, vienen por recomendación y ya me vienen pues con cistoscopía, con urodinamia, con urocultivos, me vienen hasta con tomografía y me vienen ya con tratamientos. Entonces yo pido todos los exámenes, evalúo y obviamente como a estas pacientes les piden de todo, les piden hasta resonancia de piso pélvico. Obviamente yo sí hago, yo o descarto o confirmo el diagnóstico en una consulta, pero es porque ya las pacientes me vienen súper estudiadas, ya sobreestudiadas. Yo a una vejiga dolorosa no le voy a pedir una resonancia, bueno, pero pues hay colegas que ante la duda pues ya piden demasiado, demasiado. No se escucha nada. ¿Alguien está hablando? Hola, hola. ¿Aló? ¿Alguien está hablando? Sí, estaba hablando una compañera, pero creo que su señal no está bien, doctor. Estaba mala. Sharon, ¿tú eres la delegada? De una de las promociones, doctor. De una de las promociones. Perfecto. Muy bien. Bien, no hay ninguna otra pregunta entonces. ¿Sí? Doctor, ¿y un factor de riesgo sería también por incontinencia urinaria por rebosamiento para esto, ¿Para? para cistitis intersticial? No, no. No, no, no. Son cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Una cosa es incontinencia, otra cosa es citis intersticial. Son cosas diferentes.
Listo, entonces avanzamos entonces con la siguiente clase, ¿ya? Estoy avanzando rápido porque no hacen preguntas. Vamos a hablar ahora de infección urinaria entonces. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, pueden ver. No, doctor. A ver ahora. No. Creo que dejó de compartir. No te puedo creer. Ah, cierto, ¿por qué? Es raro, ¿no? ¿En qué momento lo dejé de compartir? Ya. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ah, ok. Listo. Bien, entonces, vamos a hablar de infecciones urinarias, vamos a hablar de definición, epidemiología, factores de riesgo, patogenia, etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, terminología, clasificación, tratamiento y prevención. Definición, pues obviamente esta es una definición muy, muy amplia que comprende varias entidades clínicas, ¿no? Desde la bacteriuria sintomática hasta una urosepsis. Entonces, puede ser sintomática, asintomática, y la verdad es un problema médico muy, muy, muy común. Y como yo le digo a mis alumnos, si hay una patología de la medicina que ustedes tienen que no solo conocer, sino dominar, pues es esta, la infección urinaria. Porque hagan la especialidad que hagan, siempre van a tener un paciente o un conocido, amigo, familiar con infección urinaria y le van a consultar. Entonces, todo el mundo deduce que un médico tiene que saber de infección urinaria. Epidemiología, y acá la incidencia varía mucho según la edad y el género. Entonces, este resumen es muy bueno. Nos dice, según la edad y según el género, cuál es la incidencia. En menores de 1 año, la incidencia es mayor en hombres, 2.7 a 0.7, y esto debido al prepucio y a las anomalías genitourinarias. En los niños o niñas de 1 a 5 años, la incidencia se eleva mucho mayor ya para mujeres, 4.5 a 0.5 por anomalías anatómicas. De 6 a 15 años se mantiene la alta incidencia en mujeres, también por anomalías ahora funcionales. De 16 a 35 años también se eleva esto por 8 veces más a favor de mujeres y hombres. Esto ya por el inicio de relaciones sexuales. De edad adulta joven, 36 a 65 años, mujeres 35% y hombres 20%. Acá como que la cosa se va equiparando y eso ya es por la cirugía, por la próstata, por la sonda. Y en los adultos mayores, mayores de 65 años, es casi igual la incidencia, 40 a 35, siempre a favor de la mujer, y esto ya es por la incontinencia urinaria, por la sonda y por la próstata. ¿Cuáles son los factores de riesgo para infección urinaria? Y esto es muy importante que lo sepan, lo recuerden y lo mencionen siempre en la consulta con sus pacientes. Y de acá nace también el tema de prevención. ¿Ya? Uno, deshidratación. La baja ingesta de líquidos produce deshidratación y esto produce también es un riesgo para infección urinaria. 2, la retención urinaria. Sobre todo en la mujer joven y en la mujer adulta mayor también la retención voluntaria de orina. Esta retención voluntaria de orina produce siempre cistitis y también dolor de vejiga. Por eso es importante hablar con las pacientes y pedirles que no retengan voluntariamente la orina. Una higiene inadecuada también trae un problema, ¿no? Y esto sobre todo pues en las niñas están aprendiendo a hacerse su aseo. La ropa interior inadecuada también es un problema, sobre todo pues en la mujer adulta joven actualmente usa muchas ropas interiores sintéticas o si no usa para su vida diaria estas mallas o licras de gimnasio que ya las suelen usar como si fuera de uso común durante el día para hacer sus actividades diarias. Luego otro factor de riesgo es los descensos vaginales y el estreñimiento. Van muy de la mano con infecciones urinarias.
El no orinar después de tener relaciones sexuales también es un factor de riesgo. Siempre hay que decirle a estas pacientes, mujeres, que tienen que orinar después de cada acto sexual. Después de cada acto sexual tiene que hacerse una higiene íntima, superficial, y después de cada acto sexual también tomar un vaso con agua porque la relación sexual deshidrata. La presencia de catéteres o sondas y la inmunosupresión también son factores de riesgo para infecciones urinarias. ¿Cuál es la patogenia de las infecciones urinarias? Pues acá viene el famoso triángulo, pues, ¿no? De microorganismo, ¿no? La virulencia del microorganismo versus la capacidad inmune del hospedador, del huésped, en este caso de la paciente, y el entorno. El entorno, ahora que se habla mucho de la microbiota y microbioma vaginal íntimo, es muy, 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 muy importante. Que se produzca pues un entorno perfecto, una tormenta perfecta, que se junten los tres elementos para que se produzca una infección urinaria. A ausencia de uno de ellos es muy difícil que haya infección, entonces tiene que haber de todas maneras la presencia de la virulencia del microorganismo, de la baja capacidad inmune del huésped, del paciente, y del entorno, del microbioma, de una alteración de la microbiota, microbioma. Bien, entonces la vía de entrada por lo general es ascendente, ¿no? Retrógrada, de afuera, adentro, de abajo, arriba. Eso es lo más frecuente. También hay vía de entrada hematógena, linfatógena, extensión directa a bacterias de órganos adyacentes, pero son los menos frecuentes. Hablemos ahora de la causa. Acá podemos dividir, así como hay neumonía comunitaria y neumonía intrahospitalaria, también hay infecciones urinarias extrahospitalarias y hay infecciones urinarias intrahospitalarias. En las extrahospitalarias, que son las más frecuentes, el Escherichia coli por encima del 80%, ¿no es cierto? Como la principal causa de infección urinaria, luego sigue Proteus, Klebsiella, Pseudomonas y gran positivos como Staphylococcus. Y en los pacientes que vemos nosotros en los hospitales grandes con infecciones urinarias tenemos el Escherichia coli, menos del 50% ya, baja considerablemente, y suben más ya los gram positivos, 25%, sube ya grandemente. Presencia de los estrococos y estafilococos. Y obviamente también aparecen los gérmenes resistentes, ¿no? Como la pseudomonas. Hay que recordar que hay cierta predilección de algunos microorganismos con algún tipo de paciente. Por ejemplo, la Candida albicans es muy frecuente la presencia de esta en los diabéticos, en los pacientes con sondas o pacientes que reciben tratamientos antibióticos de amplio espectro. El Staphylococcus aureus se disemina por lo general por la sangre. El estreptococo beta hemolítico en mujeres embarazadas. El estafilococo saprofítico es bien frecuente en la situs sin complicaciones y en las mujeres jóvenes. En los niños, por ejemplo, es difícil ver Escherichia, Enterobacter, ¿no es cierto? En los diabéticos ves estreptococo grupo B. En los pacientes con sonda, en los varones, ves Staphylococcus epidermidis. En los pacientes que son colonizados por hongos, básicamente son pacientes hospitalizados, inmunodeprimidos. Hay que recordar que los hongos son microorganismos oportunistas, ¿no? Y van a estar presentes en estos grupos de pacientes. También se puede dividir a estos pacientes según sus manifestaciones clínicas, ¿no? Según su división anatómica en ITU baja e ITU alta. Y esta es la clasificación más frecuente que tenemos nosotros y es la más fácil de recordar y es la que más se usa tanto en el hospital como en la práctica privada. ITU baja, que es la infección de la vejiga, la uretra, o en el caso de los hombres de la próstata o de los genitales, de los testes. En la ITU baja, pues vamos a ver síntomas irritativos, ¿no es cierto? La disuria, polaquiuria, tenesmo, pujo, retardo misional y orinas turbias. Acá, básicamente, síntomas urinarios bajos. En la ITU alta lo que vamos a ver ya son síntomas sistémicos, como la fiebre, escalofríos, dolor lumbar, malestar, náuseas, vómitos y cefalea. Bien, siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas según la edad? Y acá esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque todos pensamos pues que un niño, un lactante, un
preescolar va a tener la misma clínica de un adulto, y no es así. En los recién nacidos y en los lactantes puede haber hipo o hipertermia, o hacen fiebres altas o simplemente no hacen fiebres. Hay síntomas más de tipo neurológico, ¿no? Vómitos, diarrea, irritabilidad, crecimiento deficiente. En los preescolares hay más síntomas abdominales, dolor abdominal, vómito, diarrea, estreñimiento, fiebre, crecimiento deficiente y orina de mal olor si es una hito baja. Ya los escolares y adolescentes, ahí recién ellos sí focalizan los síntomas urinarios según su foco de infección, sea una ITU alta o sea una ITU baja. Y tenemos ahora los pacientes adultos mayores, ¿no es cierto? Los adultos mayores, que son los pacientes ancianos, sí presentan síntomas de ITU alta o ITU baja, pero lo que tenemos que ver es que algunos tipos gerontes, tipos de pacientes geriátricos, son enérgicos y a veces no tienen la capacidad de producir síntomas, como por ejemplo fiebre. Son esos pacientes que están pues en asilos o de repente en la casa de la familia, tienen su cuidador, ¿no? De pronto los vemos dormidos, que no quieren comer, que no se mueven mucho. La cuidadora o a la familia que está a cargo del anciano, dicen, mira, está descansando, hoy día no se queja de nada, hoy día no le duele nada. Y sin embargo, de un momento a otro ven que no reacciona, está frío, sudando, y de pronto lo llevan a la emergencia y está haciendo una sepsis. Entonces viene la familia contrariada y le echan la culpa al familiar, oye, ¿cómo es posible? Nadie se ha dado cuenta que eso, que el otro. Y es que nunca avisó, porque nunca hizo fiebre, nunca le dolió, nunca le ardió, porque simplemente no tenía la capacidad inmune para representar los síntomas clásicos de una infección urinaria. Mucho cuidado con los ancianos. Diagnóstico, como ustedes saben, el diagnóstico de infección urinaria se hace con examen de orina, pero mejor aún con un urocultivo. A veces es difícil hacer el diagnóstico, pero por lo general en un adulto joven, hombre o mujer, pues la verdad se puede hacer clínicamente y se puede diagnosticar una cistitis clínica desde el punto de vista clínico sin ningún problema. Se puede pedir un análisis de orina, urocultivo, y según el especialista ya se podría pedir uroten, cistoscopio, orina, eso ya depende mucho de la especialidad. ¿Se podría pedir una ecografía? Sí, claro, se podría pedir una ecografía de vías urinarias, reno vesical en mujeres, siempre con residuo postmiccional. Y en el caso de hombres, ecografía reno vésico prostática, siempre con residuo postmiccional. Terminología. Acá hay dos términos que yo quiero que sepan, que es la reinfección y la recidiva. La reinfección es la paciente que hace una infección nueva producida por un germen distinto al inicial. Esa paciente que dice, doctor, vengo para que me cure, estoy siempre con infección, pero cada vez que me hago exámenes me sale un germen diferente. Primero fue Escherichia coli, luego fue Klebsiella, luego Enterococo, ahora otra vez E. coli, pero siempre sale uno diferente. Esa es una paciente con reinfección. En el caso de la recaída o recidiva, es esa paciente que viene con una infección nueva, pero producida por el mismo germen. Y es típica paciente que llega a la consulta aburrida, contrariada, fastidiada, molesta, triste, porque siempre, doctor, me sale Escherichia coli y esta Escherichia coli ya no me deja, no me suelta, tengo meses, tengo años con esto, ya no sé qué hacer. Ya eso es una recidiva, una recaída. Bien, entonces hay también, ahora vamos a ver la clasificación según la presentación clínica. Ustedes ya saben que es ITU alta y ITU baja. En la ITU alta puede haber una pielonefritis, una enfisematosa crónica, abscesos, pionefrosis. En el caso de una ITU baja, puede haber una cistitis aguda, una ITU recurrente, puede haber una infección prostática, prostatitis bacteriana aguda, prostatitis bacteriana crónica, granulomatosa por TBC, o pueden haber abscesos inclusive. Y en el caso de las uretritis clásicas por Neisseria o por clamidia, o las uretritis atípicas, ¿no? Tricomonas, herpes. ¿Qué cosa es una ITU complicada? Y eso es un tema bien interesante porque siempre lo van a escuchar.
Una hito complicada es cualquier infección urinaria en un varón una infección adquirida en el hospital, intrahospitalaria, una infección urinaria en una embarazada, en niños, en pacientes portadores de sonda, en pacientes que se han instrumentado, por ejemplo, que le hemos hecho una citoscopía, una urodinamia y post procedimiento se hace una infección sintomática, eso es una infección urinaria complicada. Pacientes con antecedentes de problemas anatómicos o funcionales también, pacientes diabéticos o inmunosuprimidos. Cualquier infección urinaria en cualquier grupo de estos pacientes es una infección urinaria complicada. Hablemos ahora de la sensibilidad y resistencia. Y aquí nos tenemos que detener un momento. Acá ya esta es la data actualizada. Esta es la sensibilidad en el Hospital Nacional Guillermo Almenara. Y vean la sensibilidad. Esto es la sensibilidad para consultorio externo, tengo entendido. Vamos a ver. No, para abajo. Sí, en general, ¿no? Ese es el resumen. Sensibilidad 99%. Y miren la sensibilidad para cipro baja, ¿no? 50%. Para sulfa, 47%. Meropenem, 100% sensibilidad. Nitrofurantoína, 95%, lo cual nos dice pues que la mayor alta sensibilidad es para aminoglicósidos y carbapenems, y la menor sensibilidad es para cipro, para quinolona y para sulfa. Por eso es que nosotros cipro y Bactrim o cotrimoxazol ya no damos. En consulta externa del año pasado hicieron un perfil de resistencia de las enterobacterias y vean que la resistencia pues para Escherichia coli, la máxima resistencia ya va para gentamicina, que se usa muchísimo. Mientras más uses un antibiótico, más resistencia vas a generar. Miren la resistencia para genta y para amoxicilina clavulánico, ¿no? Y ahora estamos usando tanto nitro que ya empezó a subir. Antes lo teníamos en 10% la resistencia y ahora la tenemos ya en 19% para nitrofurantoína. Ese es para un ble positivo, pero es más frecuente la E. coli noble y ahí pues la resistencia es baja ya para la mayoría de antibióticos. Pero miren cómo gentamicina, aún en una E. coli noble, sigue siendo 26%, es alta. Para Klebsiella, la resistencia es alta para genta, si se dan cuenta. Genta ya no deberíamos usar, pero amicacina sí se puede usar. Nitrofurantoína clavulánico para una Klebsiella, la verdad que es muy resistente, ¿no? 55%. Siempre que vayan a un hospital, a una ciudad, lo ideal, en un mundo ideal, ustedes deberían conocer el mapa microbiológico de ese lugar. Este es el mapa microbiológico de mi hospital, ¿ok? Que yo no lo podría extrapolar a todo Lima y mucho menos a todo el Perú. Por eso que cuando vayan a hacer su internado, creo yo, deberían tomarse la molestia de pedir una charla al infectólogo o al internista sobre el mapa microbiológico de sensibilidad y resistencia para infecciones bacterianas más comunes en su hospital. Eso le va a servir de mucho a la hora de tratar a sus pacientes. ¿Por qué? Porque muchas infecciones se tratan con antibióticos de forma empírica. No a todos les vas a pedir urocultivo, no a todos vas a pedir un cultivo de secreción faríngea. Entonces, cuando tú sabes ya, tienes mapeado tu sensibilidad y tu resistencia, vas a tener más éxito a la hora de dar tu tratamiento empírico a tu paciente, bien sea de una infección respiratoria, una infección diarreica o una infección urinaria. Esa es la importancia de conocer tu mapa microbiológico. Ya vas a saber a qué es más sensible o a qué es más resistente dicho germen. En general, sulfas y quinolonas, cipro, el Evo va muy bien, pero ciprofloxacino y cotrimoxazol Bactrim es cada vez más resistente. Entonces, el tratamiento médico se da de acuerdo a la presentación clínica, ¿no es cierto? Y esto de acuerdo a la agente causal, de acuerdo a las características de los pacientes. La cistitis
amplitud bajas, tratamiento solo de 3 a 5 días. Empezamos por lo general con nitrofurantoína o levofloxacino y mejor aún así fosfomicina. La fosfomicina para cistitis aguda en paciente nuevo, pues una sola dosis. Fosfomicina de 3 gramos, es una maravilla. Pielonefritis, tratamiento de 7 a 10 días, cefalosporinas o aminoglicósidos como amicacina. Prostatitis, primero lo que mejor penetra son las quinolonas, son 4 semanas. Cuando es prostatitis crónica bacteriana, que es lo más frecuente, quinolonas, levofloxacino por un mes, o si no, cefalosporina de segunda, cefuroxima o cefalosporina de tercera. También se puede dar fosfomicina, entra muy bien también a prostatitis. Bien, entonces este, por ejemplo, es un algoritmo de manejo antibiótico empírico de la infección urinaria. Este, por ejemplo, lo tomé de la charla del doctor Castillo de mi hospital. Entonces hay que clasificar primero si es una ITU alta y una ITU baja. La mano izquierda acá, por ejemplo, tienen una ITU complicada. Por ejemplo, una pielonefritis, que es una ITU alta, y acá tienen a la derecha una ITU no complicada, que incluye una cistitis aguda. En cistitis agudas, que nos dice el infectólogo en nuestro hospital, primera línea, nitro y fosfo, ¿no? Que es lo que yo les decía, nitro y fosfomicina. Segunda línea, ellos dicen cotrimoxazol y cefalexina. Acá discrepamos porque no nos va bien. No usamos cotrimoxazol. Segunda línea podría ser cefalexina sin ningún problema. Nosotros acá, en vez de cotrimoxazol, yo le pondría acá levofloxacino, que nos va muy bien. En el caso de una pielonefritis aguda, acá pues si es un ble positivo con un paciente con una hito complicada, pues ellos dan carbapenem, me parece muy bien. Si es una pseudomona, usan pipetazo, que va muy bien. Si está un paciente chocado, tiene que usar carbapenem sin ningún problema. Carbapenem existen dos tipos, el imipenem o meropenem, que es para hospitalizados, y el ertapenem, que es para ambulatorios. Si el paciente está en regular estado general, lo puedes manejar ambulatorio con ertapenem, una vez al día, endovenoso, lento diluido. Si está hospitalizado, obviamente mejor le colocas o imipenem o meropenem, de acuerdo al infectólogo. Finalmente son los infectólogos los que tienen que haber visto bueno para el uso de carbapenem. Y todo esto se va de acuerdo a las características propias de cada paciente. Acá, por ejemplo, a la derecha dice hito complicado, hospitalización 5 o 7 días. Asociada a catéter 5 o 7 días. Después, bacteriemia 10 a 14 días. Cistitis 1 día fosfomicina o 5 días nitrofurantoína. Es el tiempo que uno debe usar. ¿Qué hacemos para la prevención? Finalmente, cuando curamos un paciente y ya sale de esta infección urinaria, lo que nos pide el paciente es, doctor, ¿qué tengo que hacer para urinaria? Ya hay diferentes tipos de prevención. La más usada y la más exitosa es la antibiótico profilaxis. También es la más discutida. Por ejemplo, los infectólogos no están de acuerdo con la profilaxis antibiótica. Entonces acá lo que podemos dar es nitrofurantoína, acá sí se puede dar sulfa, se puede dar cefalexina, cipro, y siempre se da la mitad de la dosis, siempre. Por ejemplo, si nitro usamos 100 miligramos, se da pues 50 miligramos. Y esto se da en teoría por 3 o 6 meses. Es el uso continuo, es profilaxis continua, antibiótica continua, 3 a 6 meses. Para ictus recurrente en niños con reflujos vésico-ureterales. A esto yo le agregaría la fosfomicina. Ya se está usando fosfomicina de 3 gramos, un sobre por semana, por 4 semanas. Algunas escuelas hablan de fosfomicina de 3 gramos, un sobre cada 10 días. Es válido y no hay ningún problema. Existen también otros tipos de profilaxis. Profilaxis, medicina natural, cranberry, de manosa. Existen los probióticos, son los lactobacilos. Existe también la inmunoterapia, el OM89. Existe también en el mundo supositorios vaginales como inmunoprofilaxis. Existen muchas cosas.
para discutir y para conversar. Y es por eso que mi grupo de alumnos, que son ay, ¿quiénes son? Ya me olvidé. Santiago Y Shirley. y Shirley van a la próxima semana conmigo. El próximo martes vamos a hacer el seminario de profilaxis, antibióticos e infecciones urinarias, porque la verdad yo considero este tema muy, muy importante. Es una pregunta muy, muy frecuente y recurrente de nuestros pacientes, hombres o mujeres, cuando hacen infección urinaria. Doctor, prevención, ¿qué hago? Medicina natural, vacuna, profilaxis antibiótica, régimen higiénico y dietético. Y siempre la consulta de alta se convierte en una consulta extensa y larga acerca de la prevención. Por eso es que con mis alumnos vamos a hacer ese seminario. Doctor, Entonces, ¿los dos haríamos el mismo tema? claro, mitad. Ah, ya. Está bien, doctor. Muy bien. Apareció, revivió. Muy bien. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor? Doctor, buenos días. No sé si me escucha. Sí, claro. ¿Sí? Ah, ya, porque hace un rato se me fue la señal. Quería preguntarle más que nada por el tema de incontinencia. En el caso de las pacientes mujeres que tienen distopias, ¿es recomendable primero corregir la distopia dependiendo del grado o se puede realizar la corrección de la incontinencia primero? ¿O cuándo se le No, puede indicar algo quirúrgico? muy buena pregunta. En realidad, si tú en una misma paciente tienes incontinencia con indicación de cirugía y tienes una distopía, un prolapso, tienes que operar las dos patologías. Se pueden hacer al mismo tiempo sin ningún problema. Es más, se debe de hacer. No operar uno por uno. Ya, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. ¿Me Buen escucha? día. Sí, claro. Doctor, tengo una consulta en relación al último tema. ¿Toda ITU alta es complicada, doctor? Toda ITU alta es complicada. En realidad no. Si regresamos acá a la clasificación, no. ¿Dónde está? No. Pero si tienes una ITU alta en una embarazada, en un varón, en un diabético, en una suprimido, en una anémica, en un niño, pues la respuesta es sí. En un geronte. ITU en un geronte o una dama o un varón es una ITU complicada. Una ITU alta tú la puedes manejar incluso hasta ambulatorio. Paciente que llega a la consulta con fiebre, pero tú la ves en regular, estado general, hablando, conversando, doctor, tengo fiebre, me duele un poco la espalda. Es solo fiebre en la tarde, me molesta, pero si no me da fiebre estoy normal, es una ITU alta. Y le das amicacina, ambulatorio, y su paracetamol de 1 gramo cada 12 horas, y su metamizol condicional a la fiebre, y la manejas ambulatorio. Lo podrías manejar, inclusive ambulatorio sin ningún problema. Que es más frecuente en damas, ¿no? La ITU alta febril. Acuérdense que cuando una paciente tiene fiebre y hace infección urinaria, ya es una ITU alta. No existe, por ejemplo, ITU baja con fiebre. Y es muy frecuente, ¿no? Las señoras que quieren curarse rápido la cistitis con ampollas. En teoría, la cistitis se trata vía oral. Y la ITU alta, obviamente, se tiene que tratar con parenteral. Doctor, otra pregunta. Justo en la Bien. diapositiva que está presentando, bueno, dentro de la ITU complicada dice que el sexo masculino. O sea, ¿cómo yo debería tomar ese dato, doctor? Todo varón con infección es un ITU complicado. Claro, o sea, me refiero, porque creo que las complicadas a veces se suelen hospitalizar. Entonces, cuando un varón viene, o sea, debería tomar de esa manera es que se hospitalice, o No, cómo lo tomo. lo ves en buen estado general o lo ves en regular estado general. ¿Qué pasa mucho con los adultos jóvenes y las adultas jóvenes? Vienen con fiebre, pero bien tú las ves en consultorio y están, entre comillas, estables, tranquilas. Puedes manejar ambulatorio, amicacina. Obviamente le da su descanso médico, ¿no? Y es frecuente esa consulta.
A menos que tú veas un paciente en mal estado general, decaído, con astenia generalizada. ¿Me entiendes? Depende mucho la actoscopía, cómo ves tú, la impresión que te transmite el paciente. Me ha pasado que vienen señoras, me dicen, no, doctor, he tenido fiebre, pero me siento bien. Y tú la ves y la ves realmente mal. Tú le dices, no, señora, usted no puede ir a trabajar, descanso médico. No, doctor, tengo que trabajar. No, se hospitaliza mejor, señora. No, doctor, esto ya me pasa siempre. Yo, no. O sea, si tu ectoscopía, tu ojo clínico te dice, oye, esta señora no se le ve bien. O sea que el señor se hospitaliza, hemograma, urocultivo, se hace fiebre, hemocultivo. Depende mucho también de tu ojo clínico. ¿Me entiendes? Hay gente que tolera mucho el dolor, gente que tolera mucho el dolor, y realmente la mandas a la casa y luego en la tarde, en la noche ya están hospitalizadas y obviamente la familia va contra el médico, ¿no? ¿Cómo es posible? Si usted la vio en la mañana y ahora está mal, ya no responde, se queda dormida, está haciendo una bacteriemia, una sepsis. Depende mucho. En consulta depende mucho el ojo clínico. Claro, si tú estás en una emergencia, excelente, pues no le pides un hemograma, le pides un PCR, ¿me entiendes? Le pides un examen de orina completo que te sale en 1 hora y ya tienes todos los criterios para hospitalizar o no. Pero si es en la consulta, no vas a tener exámenes rápidos. Igual, si ves taquicardia, hipotensión, obviamente ya son signos pues, de iniciar una bacteriemia, ¿no? Leucocitosis, en el peor de los casos, leucopenia. Todo eso ya se maneja ya hospitalizado. Desviación izquierda en el hemograma, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, y en caso, por ejemplo, de que se inicie con tratamiento empírico, cada cuánto tiempo debemos evaluar como que la mejoría, o es que, por ejemplo, debemos esperar a que termine el tiempo, digamos, del Tercer día. tratamiento para recién pedir cultivo u otro fármaco. Tercer día. Si es una ITU aislada, le dice, señora, ¿y siempre las infecciones? No, doctor, hace 5 o 6 años. Señora. Terapia empírica. Evaluarlo al tercer día. Siempre darle chance al antibiótico 3 días. ¿No? 48, 72. Y al tercer día la tienes que ver sí o sí. Y tienes que escribir en la historia. Control 3 días. Pues si tú no escribes y luego esa paciente se complica, te van a fastidiar, la familia te puede reclamar. Tú dices, disculpe, acá está bien claro. Y en la receta le das el antibiótico, la fenazopirina, flavoxato, y en la historia, y en la receta pones cita 3 días, consultorio externo. Todo por escrito. Y obviamente con los signos de alarma. Señora, si usted mañana pasado ve que no hay mejoría, se pone mal, hace fiebre, y ve que no está mejorando, el dolor lumbar incrementa, hay más náuseas, vómitos, usted tiene que venir por emergencia. Tampoco va a esperar 3 días, pues, ¿no es cierto? Si al día siguiente, al segundo día, ya el paciente se descompensa, obviamente tiene que ir por la emergencia y lo más probable es que lo hospitalicemos. Todo por escrito, chicos. ¿Y el hemograma, doctor, en qué casos podríamos solicitarlo? Igual tú sospechas una ITU alta o una ITU complicada. O un paciente que tú veas en mal estado general, sea en la emergencia o sea en la consulta. Pidan PCR y lo ideal sería que pidan procalcitonina. ¿Por qué? Porque el PCR es un marcador meramente inflamatorio. En cambio, la procalcitonina es un examen de sangre que solo se eleva cuando hay infección bacteriana. Entonces, si me preguntan qué análisis de sangre es mejor para descartar infección, en general, no solo infección ni nada, infección bacteriana de cualquier tipo, procalcitonina sérica, de lejos. Los internistas le dicen la proca. Con el examen de procalcitonina vas a ver si es viral o bacteriano. Si sale elevado es bacteriano, obviamente.
La PCR es muy sensible, pero es poco específico. La procalcitonina es más específica de bacteriana. ¿Y qué pasa si tengo una paciente con ITU recurrente o 2 veces al año, 2 infecciones cada 6 meses? Esa paciente le empiezo empírico, sí, pero le digo, hágase el urocultivo ahorita, deje su muestra de urocultivo y después de eso recién empieza el antibiótico y me visita al tercer o cuarto día, 1 para verla y 2 para ver el urocultivo también, porque de repente tengo que cambiar, rotar el antibiótico. Y ese es el escenario bastante frecuente en las pacientes caseritas, las ITU recurrentes que vienen seguidamente a consultorio. Ellas ya saben, doctor, me siento mal de nuevo, vengo por mi urocultivo y para que ya empezar mi antibiótico. Ah, ya señora, tenga su urocultivo, su antibiótico. Veo la historia que antibiótico usé la última vez y le doy su urocultivo, ya sabe. Primero se hace el urocultivo y luego empieza el antibiótico. Sí, doctor, yo voy a hacer nuestro urocultivo. Nos vemos en 3, 4 días. Nos vemos en 3, 4 días. Esa es la manera correcta como tienes que tratar a una paciente que hace infecciones a repetición recurrentes. Doctor, disculpe. Generalmente, ¿en qué pacientes se podría hacer eco o urotac? O sea, En pacientes con ITU recurrente, ecografía, mejor dicho, TAC, déjalo para urólogo. Médico general lo que tiene que hacer es, si es una ITU no complicada, no deberías pedir nada. Pero si es una ITU complicada o es una ITU en un paciente que tú ves en mal estado general, tienes que pedir urocultivo y ecografía. ¿Por qué? Podría ser despistaje básicamente de cálculos, que es una patología muy frecuente en gente joven, adultos jóvenes. En la guía clínica gracias. dicen que no se puede pedir ni urocultivo ni ecografía en un paciente que hace ITU aislada. ¿ITU aislada qué significa? Cada 3, cada 5 años. No se debe pedir. Si ese paciente le das terapia empírica, antibiótico empírico, si regresa y ves que no mejora, ahí recién sí. Ah, no, ¿sabe qué? Ahora sí pedimos urocultivo y ecografía. Estudios de extensión le llaman ellos. Doctor, esto aislado no es cuando es mayor, cuando ya tenía un cuadro de infección, pero sobrepasa, o sea, de su mejoría es después de 6 meses, mayor a 6 meses. Hay definiciones bastante diferentes, ¿no? Las escuelas a veces nos dan cada uno sus clasificaciones, pero no, ITU recurrente es 2 infecciones en 6 meses o 3 en un año. ITUs aislada, no hay una definición, no hay un consenso para esa definición. Las guías clínicas hablan cada 2, cada 3 años, cada 5 años. Son muy ambiguas en cuanto al tiempo. Mm, está bien. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? $16. De pronto son 15 ahora. Está bien. Bueno, lo bueno que está grabada la clase. Cualquier duda la vuelven a ver, por favor, sin ningún problema. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Este es el momento de preguntar. ¿Qué pasa si viene un paciente tomando antibiótico? ¿Cuántos días esperas para pedirle urocultivo? ¿El mismo día, al día siguiente, segundo día, tercer día, cuarto día, 5 días? ¿Cuántos días esperas para pedir un urocultivo de control si una paciente ya viene tomando antibiótico? Esto es algo bien frecuente. Automedicación. ¿Alguien sabe? 3 días. Muy bien, Albeniz Orestes Eduardo. 3 días. Muy bien, 3 días. Esa es la respuesta correcta. 3 días. Doctor, una consulta más. Bien, claro. En relación a los que, bueno, a los que tienen bacteriuria asintomática, aparte de las embarazadas, ¿en quiénes más se le trata? ¿O solamente son embarazadas? Inmunosuprimidos en pacientes que van a ser sometidas a cirugías urológicas.
Cirugías urológicas, no cirugías de otra especialidad. Algunas especialidades como traumato o neurocirugía, nos piden o le piden a los infectólogos un tratamiento de paciente o infección urinaria y el infectólogo identifica que es una bacteriuria, ellos dicen no procede. Y ahí viene la discusión, pues, ¿no? Del infectólogo versus el traumatólogo. El traumatólogo dice, pero voy a poner una prótesis de rodilla y se supone que yo tenía que estar desfocalizado. Y el infectólogo pues dice, sí, desfocalizado de la parte traumatológica, no urológica, y es todo un dolor de cabeza. Finalmente lo que le dan es antibiótico profilaxis según el último urocultivo y así quedan. Profilaxis antibiótica preoperatoria. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, listo chicos. Entonces, nos estamos ya viendo con mi grupo de práctica.